a ver a Okivo trabajando. Esta es la página oficial de Okivo, es decir, esto donde tú lo puedes comprar. Ok. Okivo hace todo. A ver, déjame ponerme chiquitico para que esté más grande. Bien. Okivo pone paredes, Okivo pinta, Okivo hace todo lo que es el drywall, todo, empasta las paredes, las lija, hace los hoyos para la electricidad, instala la electricidad. Okivo solo, tú lo dejas trabajando en un local, en una casa que estés remodelando, y él te va a hacer absolutamente todo. Va a trabajar de noche y va a trabajar de día. Cuando regreses en la mañana, Okivo va a tener todo, absolutamente todo hecho. Ahí está pintando las columnas, ya pintó los techos. Miren, esto está tremendo. Este inmenso robot trabaja 24 horas construyendo. Esto es para mover tierra, ¿ok? Todo lo que es mover tierra. Mira, ok. Ese es el robot. Ya la persona lo programó. Este robot no necesita supervisión humana. Él se va a ir para su casa. El robot tiene un sensor que ni siquiera arrolla un perro. Bien, van a estar esos dos robots trabajando ahí. Ahora él simplemente va a llegar la noche. Llegó la noche, eso es todo el robot trabajando todo el día, pero él tiene que irse ya a su casa, claro. Ahí lo va a poner en automático para que siga trabajando. Ok, ya lo están llamando ya. Hey, Han, stay late. Ok, ya se va para la casa ya. Bien, ok. ¿Se va a ir? Sí. Ellos se quedan trabajando 24 horas. Ahora, ¿cómo la ciudadanía mundial puede afectar al cristianismo? ¿Y qué es la ciudadanía mundial? ¿Qué es la ciudadanía mundial? Ciudadanía mundial se refiere a un mundo completamente globalizado, donde la conciencia humana no va a estar dirigida de forma local, sino de forma mundial. Y tú vas a ser ciudadano de todo el mundo. Eso no quiere decir que puedas vivir en todo el mundo. No. Eso quiere decir que tú vas a estar dirigido desde todo el mundo. Aunque, por supuesto, algunos dicen ciudadanía mundial sin gobierno mundial, pero no puede haber ciudadanía mundial sin gobierno mundial. Porque cuando hay ciudadanía mundial, entonces a todos los seres humanos nos tiene que gobernar un solo y único gobierno. De otra forma, la política va a estar inmersa, y donde está inmersa la política no puede haber un verdadero ecumenismo global. Para que haya un ecumenismo global no puede haber política. Es decir, no puede haber partido republicano, partido demócrata y un presidente que se va cambiando cada 4 años, que tiene diferentes políticas. ¿Por qué? Porque viene un presidente, por ejemplo, nacionalista como Donald Trump, y se echa a perder por completo la ciudadanía global. Así que para que exista una ciudadanía mundial, es obligado que al menos en el futuro esto devenga en un solo gobierno mundial que nos gobierne a todos. Yo no he dicho que de una forma tiránica, ¿eh? Es posible que el primer gobierno mundial que el ser humano vea sea un gobierno mundial que en realidad traiga avances y traiga mejoras al ser humano. Al cristianismo, ya eso es mucho más difícil que traiga mejoras, o que el cristianismo se pueda haber beneficiado de alguna manera con este gobierno mundial. Porque en un mundo globalizado, tiene que ser en un mundo donde nos aceptemos unos a otros. Escucha esto,
tal y como somos. Y yo no estoy hablando en los términos de qué elegimos ser en la vida, si nos gustan los gatos, los perros, para que ustedes entiendan, porque tengo que hablar, saben, en muchos sentidos figurados. No, no, no. Yo estoy hablando también en qué creemos. ¿En qué creemos? Porque en un mundo completamente globalizado tiene que haber respeto absoluto. Un mexicano dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso está claro. Eso es cierto. Pero Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a traer espada. Si todos somos ciudadanos globales, y para que la ciudadanía global sea realmente sustentable, tenemos que respetarnos absolutamente unos a otros. Entonces, lo que vemos en la casa abrámica que ha construido la Iglesia Católica, que es un templo donde hay un santuario donde adoran los católicos, un santuario donde adoran los musulmanes y un santuario donde adoran los judíos, tiene que ser una verdad universal en todos los lugares del mundo. De la única forma que puede ser sustentable y sostenible una ciudadanía mundial es que todos los seres humanos estemos absolutamente dispuestos a respetar no solo el derecho ajeno, lo que estaría bien, sino también la conciencia ajena, el pensamiento ajeno y algo más difícil para el cristianismo, la verdad ajena. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, según el cristianismo, según esta Biblia que está aquí, según este libro, existe una sola verdad, y es Jesucristo. Pero cuando tú entiendes que hay una sola verdad, al mismo tiempo tú estás creyendo que todos los demás están ¿en qué? Están en la mentira. Por lo tanto, el ecumenismo religioso, la globalización religiosa, la idea de la casa abrámica está completamente y frontalmente contraria a la idea del cristianismo y a la idea de la Biblia. Está completamente contraria a la propia predicación de Cristo. Cristo no entendía que él debía de respetar el derecho de los fariseos y saduceos a pensar que ellos tenían la verdad, sino que él arremetía contra ellos y le hacía ver claramente que ellos eran de su padre el diablo. Por supuesto, el Señor Jesús no tenía una conciencia de ciudadanía global, no tenía una conciencia de ciudadanía mundial. Y eso no es lo que la Biblia enseña al cristianismo. Según las escrituras, que el libro del Apocalipsis, durante el gobierno del anticristo, todas las personas deberán de recibir una marca en su frente o en la mano para poder comprar o vender. Por lo tanto, todas las personas tienen una misma conciencia. Es decir, son ciudadanos mundiales, son ciudadanos globales. Existe un ecumenismo de conciencia y un ecumenismo de pensamiento absoluto. Algo que es lo que la idea comunista y es lo que le trato de explicar a la iglesia y no me acaban de entender, que el gobierno del anticristo va a ser literalmente lo que conocemos como el comunismo. Porque en el comunismo es donde único se puede ver ese tipo de ecumenismo de conciencia. Todos pensamos lo mismo. Te invito a que veas un video de la Asamblea del Poder Popular de Cuba, que es algo como si fuera el Congreso de los Estados Unidos o el Parlamento en otros países, en Europa, por ejemplo. Y veas cómo ocurren las votaciones. Todas las votaciones son absolutamente unánimes. En la historia de Cuba no ha existido nadie que haya votado en contra de la unánime conciencia que hay entre todos. Entonces, ¿qué es un gobierno mundial? Un gobierno mundial simplemente es un sistema comunista.
Y por eso estamos viendo creciendo, y algunos me dicen, ¿te estás metiendo en política? No, eso son burradas decir eso. Me estoy metiendo en lo que estoy viendo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y estoy advirtiendo cómo pueden o deben suceder las cosas, o cómo va a ser más propicio que sucedan las cosas en el mundo completamente globalizado y ecuménico, el cual va a tener una sola conciencia y el cual donde todos vamos a ser ciudadanos del mundo, ya no más ciudadanos de Perú, Cuba, los Estados Unidos, Canadá, sino ahora vamos a ser ciudadanos mundial y por lo tanto no nos vamos a deber a nuestros países, a nuestras, como tal, a nuestras naciones, lo mismo, ¿verdad? A nuestras banderas o a nuestros propios pueblos, sino que nos vamos a deber al mundo. Eso en el sentido filosófico tiene algo bueno, pero también hay mucha utopía encerrado en ello. Y hay que ver cómo entonces vamos a lograrlo, el ser humano va a lograr que esa utopía deje de ser utopía y se convierta en una realidad palpable. Para que se convierta en una realidad palpable, tenemos que todos tener una misma conciencia. Por ejemplo, yo aborrezco la izquierda. No puedo tener una misma conciencia con los que son de izquierda. Es decir, no hay forma. Yo no encajo en ese mundo. En un mundo en que todos pensemos igual, yo no encajo. Donde único voy a encajar en un mundo donde todos pensemos igual, ¿cuándo va a ser? En el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en el milenio y bueno, en la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar despojados del pecado y todos vamos a pensar igual, no porque todos acordemos pensar igual, sino porque todos vamos a tener comunión los unos con los otros en Cristo. Pero en esta tierra donde nosotros vivimos, malograda a causa del pecado, de la perversión de los hombres, yo no pudiera tener la misma conciencia con nadie. Es decir, yo no me veo en un mundo así. Yo no sé si tú te ves en un mundo así. Pero yo no me veo en un mundo así, en un mundo así. Yo aborrezco a la izquierda. ¿Y por qué lo hago? Bueno, yo sé por qué lo hago, porque yo creo que el gobierno final del anticristo va a tener una base en la filosofía de izquierda. Ahora, yo estoy diciendo de alguna forma que yo apoyo la derecha. No, yo más bien soy apolítico. Pero entre la izquierda y la derecha, no le voy a los zurdos. Nosotros sabemos, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, que esta organización católica llamada los jesuitas ha impulsado los gobiernos de izquierda en toda Latinoamérica. El mismo Fidel Castro, hay un libro que se llama Fidel y la religión. Te exhorto que si lo puedes leer, para que entiendas cómo Fidel fue instruido por los jesuitas. Ahí está. Él estudió en una escuela jesuita. ¿Y qué fue lo que salió de él? Bueno, ya lo vimos. Un monstruo. Sabemos que los jesuitas son una orden religiosa que han sido objeto de numerosas teorías de la conspiración. Eso lo entiendo. A lo largo de la historia y algunas o muchas de las teorías que se le han achacado a ellos no son ciertas, pero esta sí es cierta. Se puede probar en la historia cómo los jesuitas han estado detrás del movimiento de izquierda a lo largo de toda la historia. Y vemos que la cruz jesuita es la cruz de la hoz y el martillo, que fue la cruz que le regaló Evo Morales al Papa Francisco cuando fue al Vaticano. ¿Por qué se lo regala? Porque Evo Morales sabe muy bien que todo el movimiento de izquierda realmente donde nace es en la Iglesia Católica, aunque los católicos no quieran entenderlo. Pero pueden buscar la cruz jesuita de la hoz y el martillo y van a ver entonces la original, la antigua, que tiene la hoz y el martillo comunista y entonces tiene a Jesús
pues crucificado en esa hoz y el martillo. La Biblia nos advierte sobre la llegada del falso profeta, quien apoyará al anticristo. Pero ¿cómo lo apoyará el falso profeta si no es a través de una ideología mundial? La Escritura dice que hará que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, adoren a la bestia. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Que hay una sola conciencia. Hay una sola conciencia. Todos los seres humanos piensan lo mismo y todos los seres humanos están de acuerdo con lo que la bestia haga. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando la Escritura? Un gobierno mundial, eso está más que claro, y todos los cristianos o la mayoría de los cristianos siempre hemos estado apercibidos de que esto va a ocurrir en algún día. En Mateo capítulo 24, Jesús nos habla de los signos que precederán a su venida, incluyendo las guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, persecución a los cristianos. La pregunta es, ¿cuántos creen todavía que esto va a ocurrir? Porque si nos estamos encaminando a un mundo totalmente pacífico, si nos estamos encaminando a un mundo donde todos vamos a ser felices, todos vamos a tener un mundo verde, vamos a poder respirar un aire puro, ya no van a haber más cánceres o se van a reducir en gran grado. La tecnología nos va a ayudar a vivir increíblemente. La ciencia médica va a estar tan avanzada. La edición de genes, ¿verdad? Es decir, lo que es el hackeo, el hacking de genes en el ser humano va a estar tan avanzado que vamos a vivir muchísimo más. Entonces nos estamos encaminando hacia un mundo donde la Biblia falla en su predicción. Porque si nos estamos encaminando hacia una paz mundial, donde todos vamos a ser amiguitos y todos vamos a pensar lo mismo, y todos vamos a ser ciudadanos del mundo, y todos vamos a vivir en un mundo verde, y todos vamos a recibir un salario universal, porque eso es lo que se estima que va a ocurrir. Ese es el plan, esa es la eliminación de la pobreza. Como único tú eliminas la pobreza es con un salario universal. De otra forma, nunca la eliminarías, porque siempre tiene que haber alguien que va a tener más que el otro. Y ese que tiene más que el otro se va a considerar pobre. Recuerden que la pobreza o las medidas de la pobreza dependen mucho en el lugar donde se esté midiendo. Un pobre en los Estados Unidos no es un pobre en Haití. Es decir, un pobre en los Estados Unidos tiene un televisor, pantalla plana, tiene un auto, aunque sea viejito, no sé, ¿verdad? Tiene un apartamento, aunque no esté en la mejor zona de la ciudad. Un pobre en Haití se está muriendo de hambre, un pobre en África se está muriendo de hambre. Entonces, siempre que haya desigualdad va a haber pobreza. Lo que simplemente va a haber una pobreza diferente. Entonces, ¿cómo se elimina la pobreza? Ya lo dijo Elon Musk. ¿Cómo se puede eliminar la pobreza? Con un salario universal. Ahora, si todos tenemos un salario universal y todos somos felices, es lo que no entienden muchos cristianos, entonces, pues la Biblia se equivoca. Y por eso yo digo que nos estamos enfrentando, estamos llegando al verdadero tiempo de la definición del hombre. Al tiempo en que el hombre va a definir si sigue creyendo en Dios o si simplemente dice Dios no existe. Porque si el hombre llega a esa utopía que Naciones Unidas y la Agenda 2030 dice que el hombre va a llegar en el año 2030, comprendiendo que tan solo quedan 7 años, entonces, ¿qué va a pasar con todo el panorama que la Biblia ha profetizado? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero según camine en esos tiempos, el hombre se va a dar cuenta de una de estas dos cosas. Lo que me estoy dando cuenta yo y otros que me están viendo
pero que otros cristianos no se han dado cuenta todavía. Y es que este gobierno mundial que anuncia paz para todos no es más que el cumplimiento de una profecía escritural. Cuando oigan paz, vendrá entonces destrucción repentina. La segunda opción es que en realidad la Biblia es un libro de mitología que predice un futuro para la humanidad apocalíptico, pero en realidad el futuro de la humanidad es tan brillante que vamos a ser como dioses. El ser humano va a tener que elegir esas dos opciones. Ahora, 2023, ya estamos, cada uno de nosotros, tú sin saberlo, estás eligiendo una de esas opciones. Porque si tú saberlo, si tú estás creyendo que esto va a poder ser llevado a cabo, y si tú estás creyendo que el mundo va a vivir en una utopía donde todos vamos a estar bien, donde la pobreza va a ser erradicada, porque eso es lo que dice la Agenda 2030. Erradicación de la pobreza de forma sostenible. No es una mitigación de la pobreza. No. La Agenda 2030 no está diciendo que se va a mitigar la pobreza. No sé, que van a llegar más donaciones a África, que va a llegar más donaciones a Haití, no sé, que los niños descalzos van a recibir un par de zapaticos para que ya no anden descalzos. No, está hablando de la erradicación de la pobreza. Entonces, si se va a erradicar la pobreza en el mundo, ¿dónde quedaron las profecías bíblicas? Eso es lo que tú tienes que ponerte a pensar en esta hora. ¿Dónde quedaron las profecías bíblicas? ¿Dónde están las profecías bíblicas? Por lo tanto, yo me aferro a la primera opción. ¿Cuál es la primera opción? Nos encaminamos hacia un gobierno mundial que va a dar paso a lo que la Biblia profetiza, es decir, al reino del anticristo. Y tú puedes simplemente hacer una búsqueda en la página oficial de Naciones Unidas como Ciudadanos Mundiales o Ciudadanía Mundial. Es bien, por ejemplo, simplemente aquí voy a hacer una búsqueda en Google para que tú veas. Ok, tú puedes ir a Google y poner Ciudadanía Mundial y puedes ver qué es lo que, aquí está la página de Naciones Unidas. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo cosmopolita del griego. Este es de universo, orden y ciudad. Es una persona que desea trascender la división geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los diferentes estados y países y soberanos, al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos nacionales y afirmarse cada uno. Espérate, que ¿ustedes lo están viendo? Sí, lo están viendo. Ok, mire. Lean qué cosa es ciudadanía del mundo para que se den cuenta. ¿Ok? Dice, es una persona que desea trascender la división geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los diferentes estados y países soberanos. Dice, continúa, al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos nacionales y afirmarse cada uno como representante de sí mismo, los ciudadanos del mundo afirman su independencia como ciudadanos de la tierra, del mundo, del cosmos. Sin embargo, hay que respetar la tecnología de ciudadano en tanto implica el sometimiento a la soberanía de una gobernanza nacional que prefiere hablar del ser humano. En términos estrictos, ciudadanía del mundo rechaza entonces las divisiones estatales y la misma pertenencia obligatoria como ciudadanos de un Estado. Es un concepto internacionalista, pero no solamente una aspiración bien intencionada de dejar a un lado las diferencias por nacionalidad, es también un proyecto político con propuestas de cómo establecer una idea ciudadana de aplicación global.
Los principios de la ciudadanía global serían primeramente que sea una ciudadanía de aplicación local y de adhesión voluntaria y que a través de pactos federativos entre unidades territoriales locales por decisión de sus propios ciudadanos aceptarían entre sí a la ciudadanía de las demás localidades. Bueno. Dice, también algunos ciudadanos del mundo pueden trabajar o querer trabajar para unas Naciones Unidas reformadas que representen y respondan a la voluntad de los pueblos del mundo, más que a los regateos y disputas entre gobiernos y se adhieren a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un sistema federal en la escala nacional. Asimismo, también pueden trabajar hacia el reforzamiento de la identidad común y la armonía entre los ciudadanos del planeta, aún respetando la diversidad local y nacional. Eso te huele a ti, ¿a qué te huele eso? Bueno, a mí me huele a algo muy preocupante, al menos para el cristianismo. Al menos para el cristianismo, a mí me huele a algo muy preocupante y es, aunque yo no conozco el futuro, y yo les digo bien claro que yo simplemente estoy comunicando mis dudas y mis puntos de vista. Así que yo les recomiendo a ustedes que ustedes hagan su propio análisis y entonces ustedes tomen la decisión por su propia mente de cómo ustedes van a catalogar este plan de Naciones Unidas. Dice Chaco y pastor, pero cuando estemos con Dios tendremos todos la misma conciencia. Claro, exactamente. Por eso yo digo que como único yo voy a estar de acuerdo con tener todos una misma conciencia es en el tiempo eterno. Pero en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, yo no estoy de acuerdo en que todos tengamos una misma conciencia. Bueno, quería traerles esta reflexión para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando y tengan un poco más de conciencia de qué es lo que se viene. Sin más, me despido de ustedes. Hoy tengo que hacer algunas cosas, así que no puedo estar más aquí con ustedes. Si es la primera vez que nos sintonizas, por favor, suscríbete, 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 suscríbete y suscríbete, porque vamos a estar trayendo información de todo este. Ok. Bien. Sin más, nos despedimos de ustedes. Maranata. Y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.